Y ahora sí, Ahora sí aparece el host. ya quedó. Bueno, Bueno, ¿Qué pasó? no, profe. ¿qué ondas? Aquí queriendo abrir la presentación. Se me hace raro. Aquí está. Ok. Bueno. Vamos a comenzar. El tema de hoy es una continuación de lo que es el teorema de trabajo en la energía cinética. De, de hecho, la tarea que les envié sobre ese tema, cuando habla de resolver ciertos problemas, dice aplica la ecuación, el teorema de trabajo y energía o la ley de conservación de la energía. Ustedes tienen que decidir cuál de los dos métodos van a utilizar. Este es un segundo método para resolver el problema. Nada más que este método, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Habla pues. Nada más que este método tiene sus asegúnes, ¿no? Hay que saber cuándo aplicarlo. ¿Sí? A ver, ¿sí ven la figura entonces, no? Ya la presentación. ¿Verdad? Sí, ya no me profe. Ok, bueno. Entonces tenemos aquí, yo puse un objeto aquí ideal, un objeto que se resbala por una rampa aquí, que pasa de la posición 1 a la posición 2. Y le tengo aplicadas varias fuerzas. Uno es un resorte, ¿no? Otro es el peso propio del objeto, otro es la fricción con la rampa y otro es una fuerza impulsiva P. Algo o alguien le está aplicando esa fuerza P, ¿no? En todo el recorrido, paralelo al recorrido. ¿Sí? Entonces, para pasar de 1 a 2 sobre el cuerpo, las 4 fuerzas van a producir trabajo. ¿Sí? El resorte, por lo que veo, el resorte, si se estira, si gira, aquí en este punto va a producir un trabajo positivo, ¿no? El peso va a producir un trabajo positivo también porque va a favor del movimiento. La fricción, un trabajo negativo porque va en contra del movimiento. Y la fuerza P impulsiva, un trabajo positivo porque está a favor del movimiento. Bueno, si aplicáramos aquí el teorema de trabajo de energía cinética, pues sería aplicado así, ¿no? Yo diría la energía cinética inicial del objeto, en la posición 1, más el trabajo total desarrollado por todas las fuerzas al pasar el objeto de 1 a 2, me va a dar igual a la energía cinética final que tenemos aquí. ¿No? ¿Quiénes producen trabajo? Bueno, esta ecuación sería un medio de la masa por V1 al cuadrado, rapidez en la posición 1 al cuadrado, más el trabajo. Todo esto que está aquí es el trabajo. El trabajo de las fuerzas, de las 4 fuerzas, ¿no? ¿Cómo se calcula el trabajo del peso propio? Teníamos una expresión que es esta, ¿no? Peso por cambio de altura. Y1 menos Y2. La altura se mide desde un nivel de referencia o eje X que uno decide cuánto, dónde lo pone, ¿no? En este caso lo puse aquí en este nivel ficticio. Entonces,
A la posición 1, Y1 es toda esta distancia positiva, porque está arriba del nivel de referencia, arriba del eje de la Z. Y la posición 2 va a tener otra altura, Y2. Está representado, ¿no? Si se fijan, el trabajo va a salir positivo, porque Y1 es mayor que Y2. Y1 es toda esta distancia y Y2 es toda esta distancia. Entonces, al momento de bajar, el peso le ayuda al cuerpo a moverse, ¿no? Le va a provocar un trabajo positivo, o sea, quiere decir que va a aumentar su energía. Luego el resorte. La forma del resorte para calcular el trabajo se calcula con esta expresión. Un medio de la constante elástica por lo que está estirado el resorte en la posición 1 al cuadrado. ¿Sí? Este resorte está estirado a cierta distancia, delta L1. No se refiere a la longitud total, se refiere a lo que está estirado. ¿Sí? Menos un medio de K por delta L2 al cuadrado. Delta L2 es lo que está estirado el resorte cuando el objeto está aquí. ¿Sí? Bueno. Luego le agregamos el trabajo de la fuerza de fricción, que siempre va a ser negativa, ¿no? La fuerza de fricción por la distancia. Por toda esta distancia longitudinal. Luego el trabajo de la fuerza impulsiva P, que va a ser P por distancia, ¿no? También. Igual. Entonces están incluidos todo el trabajo de las 4 fuerzas. El trabajo total más la energía cinética inicial me va a dar igual a la energía cinética final. Esa es la expresión que tengo, ¿no? Bueno. Hay ciertos casos, ciertos problemas, en el que trabajo total no influye en todas las fuerzas, influyen algunas. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de que no hay fuerza de fricción y una fuerza impulsiva P, ¿no? Que el trabajo total es producida nada más, o puede ser producida por el peso propio del objeto y o por la fuerza de resortes. O sea, por los dos, o tal vez por el peso nada más, o si se expresa el precio, pues el peso nada más el trabajo hecho por el resorte, ¿no? Pero eso sí, no hay ni fricción ni ninguna fuerza impulsiva. Entonces, en esos casos particulares, sí, en algunos casos el trabajo total es hecho por el peso del objeto en movimiento y o por algún resorte. Y solo en esos casos la ecuación de energía cinética y trabajo toma la siguiente forma, ¿sí? Si no hay fuerza de fricción y si no hay fuerza P, esto se elimina de la ecuación, ¿verdad? Y me queda todo lo demás. Aquí está. Me queda la energía cinética inicial, me queda el trabajo hecho por el peso propio, el trabajo hecho por el resorte, y nada más, igual a energía cinética final. ¿Sí? Entonces, ojo con esta nueva expresión, porque nada más la vamos a aplicar cuando el trabajo total, este trabajo total es producido por peso propio del objeto, o por fuerzas y o por fuerzas de resortes. ¿Sí? Me acordé de una ecuación, algunos de ustedes calcularon el alcance de una pelota, ¿no? Que se lanzaba, que se bateaba, y utilizaron una formulita ya despejada, 2 veces G por coseno de 2 veces teta menos sobre 2, no sé qué fregado, ¿no? Y indiscriminadamente lo aplicaban, no importaba de dónde salía la pelota, ¿no? Y esa ecuación era nada más el alcance horizontal, pero cuando el punto de llegada de la pelota era la misma altura que el punto de salida, pues, como ahorita lo vamos a ver en un problema que vamos a resolver. Si el punto de llegada y el punto de salida tienen diferentes alturas, coordenadas Y, entonces no es aplicable esa ecuación, pues. Entonces uno que no sabe de dónde sale la fórmula y la aplica por todos lados creen que está bien, ¿no? Pero no. Igual aquí, esta expresión la vamos a aplicar nada más cuando el trabajo sea desarrollado nada más por peso propio y o fuerzas de resortes. Si hay alguna otra fuerza que produce trabajo que no sea una de estas dos, no se aplica. ¿Sí? Ahora, un detallito, fíjense un detallito en esta, ¿no? El trabajo hecho por el peso propio no depende de la trayectoria seguida por el cuerpo, ¿eh? Depende nada más de la altura Y1 o la Y2. O sea, si este cuerpo se viene recto, la rampa fuera recta, fuera igual, más es Y1 y Y2, es lo que aplica aquí en la ecuación. Si este objeto se viene para acá y luego se va horizontal así, esa trayectoria va a ser la misma. Lo que influye nada más es la Y1 y la Y2. Igual el trabajo hecho por el resorte. ¿Sí? Depende de cuánto está estirado el resorte en la posición 1 y cuánto está estirado el resorte en la posición 2. No importa si el objeto se movió así, luego así, llegó hasta acá. No importa, ¿no? En las otras fuerzas sí.
Por ejemplo, la fuerza de fricción y la fuerza P depende de cuánto vale la D, la distancia. No es lo mismo que se venga así, curvo, que se venga recto, son diferentes distancias. Entonces ahí sí, el trabajo depende de la distancia recorrida en estos dos casos, ¿no? Pero para estos no. Por eso, a estos se les conoce como fuerzas conservativas. Ahorita van a ver por qué, porque se le llama fuerzas conservativas. Bueno, entonces, esta formulilla que tengo aquí, donde no aparece trabajo de fricción ni trabajo de otra fuerza impulsiva, nada más el trabajo del peso propio y el trabajo en resorte, se puede representar de esta manera. Estas cantidades las desarrollo. MGY1, aquí está. MGY2 negativo, lo paso hacia el otro lado, de igualdad. Un medio de K por delta L1 al cuadrado lo dejo aquí positivo. Y esta cantidad negativa lo mando para acá, positivo, ¿no? Así me queda la expresión. Y aquí, pues, ¿qué representa todo esto? Esta cantidad representa la energía cinética que tiene un objeto en la posición 1. Todo esto se le va a llamar ahora energía potencial. La energía que tiene un objeto por el solo hecho de estar en cierta posición del espacio. A una altura Y1 se le conoce como energía potencial gravitacional. Y delta L1 sería la energía potencial que tiene almacenada el resorte, cuando el objeto está en la posición 1. ¿Sí? Entonces esta es la energía potencial en la posición 1 del objeto, esta es la energía potencial del resorte cuando el objeto está en la posición 1. La suma de las tres energías, o de las dos, bueno, energía potencial más energía cinética, se va a conservar cuando se encuentra en otra posición el objeto, en la posición 2. Ahí en la posición 2 también va a tener energía cinética, o otra energía cinética va a tener, ¿no? Pero sí va a tener. Y va a tener también energía potencial. Puede tener energía potencial gravitacional por el peso propio, puede tener energía potencial almacenada en el resorte. Entonces son los mismos elementos, ¿no? Nada más que aquí estamos hablando de la posición 1 y aquí estamos hablando de la posición 2. Entonces a toda esta suma de energía cinética y potencial se le conoce como energía mecánica. Entonces esta cantidad me está diciendo que se conserva. O sea, la energía total del objeto se conserva. No importa que el objeto pase de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí? A esto se le conoce como ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Pero solamente es aplicable cuando no hay fricción o cuando hay una fuerza impulsiva, ¿no? ¿Sí? Entonces no siempre se puede aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo esto es la energía cinética inicial, todo esto es la energía potencial inicial. La suma de los dos es una constante. Es igual a la energía cinética final en cualquier otra posición 2, más la energía potencial final en cualquier otra posición 2. Es la misma burra por revolcada, pues como dice, ¿no? La frase, ¿no? Es la misma ecuación. O sea, esta ecuación sale de la ecuación de trabajo y energía cinética, ¿sí? Que es aplicable para todos los problemas. Okay. O sea, esta expresión es aplicable para todos los problemas. Y esta expresión no es aplicable para todos los problemas. Es aplicable nada más cuando el trabajo está hecho por el peso propio del objeto o por fuerzas de resortes. ¿Sí les queda claro? Sí, también sin fricción, ¿no, profe? Debe ser el problema, sin fricción. Sí, sí, no hay fricción, pues. El trabajo, o sea, usted tiene que fijarse quién produce el trabajo. Si el trabajo el trabajo total lo hace nada más el peso propio del objeto y o el resorte, un resorte que tenga por ahí unido, quiere decir que esta ecuación sí es aplicable. Si no, no. Si hay fricción, olvídenlo. Si hay otra persona que está empujando el objeto y está haciendo trabajo, esa persona con una fuerza impulsiva, pues tampoco es aplicable. ¿Sí? Entonces, depende de gustos. O sea, esta ecuación es válida para todos los problemas. ¿Sí? Y este es válido para ciertas ocasiones. Hay que saber cuándo nada más. ¿Sí? Pero muchas veces hacer esta ecuación es mucho más sencillo que hacer la de la otra, pues. Aunque sea muy parecida, ¿no? Pero es cuestión de gusto. ¿Sale? Sale, profe. A ver, Sale. vamos a hacer ejercicios. Aquí, por ejemplo, que le decía, ¿no? Creo que no sé si fue el examen esto o una tarea, ¿no? Esta pelota de béisbol es bateada por el jugador, sale 40 metros por segundo, un ángulo de 30 grados. Va a hacer todo este recorrido, va a llegar hasta el suelo. El problema pregunta, determina qué rapidez tiene la pelota cuando cuando toca el suelo. ¿Sí? Cuando vimos el tema de movimiento de tiro parabólico,
calcular aquí la rapidez, tendríamos que saber cuánto es la componente en Y y en X de la velocidad. Y luego aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la resultante, ¿no? ¿Ok? Se hacen dos ecuaciones y se resuelve para calcular la velocidad en Y y la velocidad en X, pues ya se sabe del inicio, ¿no? Que es 40 metros por segundo por seno de 30 grados. Algunos compañeros resolvieron este problema con una ecuación así general. Ya la tenían despejada, ¿no? Decía velocidad es igual a 2 veces gravedad, no sé qué, por el seno de no sé qué ángulo, a 2 veces de la velocidad inicial por seno del ángulo y cosas así, ¿no? Pero no era válido pues aplicarlo aquí porque era válido si la pelota hubiera salido nada más de la misma altura del suelo, pues hubiera salido del suelo, llegado al suelo, entonces ahí sí era válida esa ecuación. ¿Sí? Como la pelota no salió del suelo, sino salió de aquí a una altura de 0.8 metros del suelo, entonces esa ecuación no era válida, ¿no? Bueno, vamos a resolver este problema con ya lo resolvimos en la clase pasada, ¿no? Con el tema de trabajo y energía cinética. Lo voy a resolver ahora con conservación de energía. ¿Por qué lo voy a resolver así? Porque como yo veo todo el recorrido de la pelota, la única fuerza que actúa sobre la pelota es el peso propio. No hay fricción, no hay ninguna fuerza impulsiva ahí en todo el recorrido, ¿no? A partir de que sale disparada, ¿no? ¿Sí? No se considera la fuerza de fricción con el aire. Entonces nada más está el peso propio. Entonces el peso propio produce trabajo sobre la pelotita, ¿no? Produce un trabajo negativo cuando va de subida y un trabajo positivo cuando viene de bajada. ¿Ok? Entonces, pero el trabajo total de 1 a 2 va a ser positivo al final de cuentas, ¿no? Porque el punto 2 está más bajo que el punto 1. Entonces aquí sí se puede aplicar la ley de la conservación de la energía. Aquí lo tengo escrito, ¿no? Ya puse toda mi ecuación general. La energía cinética inicial, más energía potencial de gravitación inicial, más energía potencial de resorte, si es que hay resorte. Aquí no hay, esto se va a eliminar. Es igual a energía cinética final, más energía potencial gravitacional final, más energía potencial del resorte al final, que tampoco hay nada, porque no hay ningún resorte, ¿no? Entonces esta expresión me queda de esta manera, al final de cuentas. Energía cinética inicial, energía potencial por el peso propio inicial, igual a energía cinética final, más energía potencial final. ¿Sí? Noten una cosa, ¿no? Que la masa de la pelota aparece en los 4 elementos. Quiere decir que la masa la puedo eliminar. Divierto la ecuación entre m y la elimino. Noten también otra cosa, los valores. ¿Sí? B1 pues va a ser la rapidez aquí, que vale 40 metros por segundo. Y1 es la altura de la pelota en la posición 1, que es 0.8 metros positivo. B2 es lo que voy a buscar. ¿Qué rapidez tiene la posición 2? Y Y2, ¿cuánto vale? ¿Qué altura tiene aquí la pelota? Pues tiene 0. Si considero que esto es mi eje X, ¿no? Mi eje de referencia. Aquí están los valores, ¿no? Elimino la M y me queda la expresión así. Y le pongo los valores. B1 es 40 metros por segundo. Y1 es 0.8 metros. Gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Un medio de B2, que es mi incógnita, más gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, que multiplica Y2, que vale 0 metros. Profe, Ya no, espejo la velocidad. Hey, la velocidad no sería el componente en Y, porque tiene un ángulo pues, de 30 grados. Sería seno de 30 por 40. no, lo que pasa es que no es velocidad. En esta expresión no es la velocidad, es la rapidez. Ah, Es la ok, suma de la ok, ok. Bx y la By, aplicando el teorema de Pitágoras. Es rapidez. Es que esta ecuación no es una ecuación vectorial, es una ecuación escalar. Estás Ah, hablando está de bien. energía, pues. Por eso le digo, energía cinética inicial más trabajo, perdón, más energía potencial es igual a energía cinética final más energía potencial final. ¿Sí? No más que yo eliminé y porque no hay ningún resorte aquí, pues en todo el movimiento la única fuerza que se aplica es el peso propio. ¿Sí? Está bien, profe, ya quedó claro. ¿Me queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No.
No, ahí yo no tengo duda. No, profe. No, yo Vale, tampoco. pues, vamos a darle. Gracias. Otro problemita. El mismo problema que resolvimos el viernes con la ley de, perdón, con el teorema de trabajo y energía cinética, ¿no? Dice, la esfera que se muestra en la figura tiene una masa m de 1 kilogramo. Se suelta desde el reposo en la posición indicada y recorre una trayectoria curva como se muestra. Calcula la rapidez que tendrá al pasar por el punto 2. O sea, yo agarro la pelotita, la coloco aquí y la suelto. Y al soltarla, pues se va a mover así, ¿verdad? En la parte más baja, me pide calcular qué rapidez tendrá, ¿no? La masa del objeto dice que es 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo lo voy a hacer para decidir cómo? Pues veo mi diagrama de cuerpo libre primero, ¿no? A ver, voy a ver este cuerpo y digo, bueno, sobre este cuerpo, en toda la trayectoria debe de haber dos fuerzas. Uno es la tensión del cable y otro es el peso propio de lo que es la esfera, ¿no? Entonces, en el recorrido, el que va a producir trabajo es el peso propio, ¿sí? Una componente del peso propio que va en este movimiento, ¿no? Que va así. Bueno, el peso va para abajo, ¿no? Entonces el peso va a producir un trabajo positivo. ¿Qué pasa con la tensión del cable? El cable, en todas las posiciones que va tomando el objeto, el cable siempre es perpendicular a la trayectoria que sigue, pues. Siempre son perpendiculares. Entonces no produce trabajo el cable. El único que produce trabajo aquí es el peso. Entonces, por eso, porque nada más el peso produce trabajo, este objeto es candidato, este problema es candidato a que yo lo resuelva con conservación de energía. ¿Sí? Por eso. Vamos a ver lo que dije. Aquí está la tensión del cable, aquí está el peso propio del objeto, ¿no? ¿Sí? El objeto va a pasar de una posición 1 a una posición 2. Aquí meteré estas variables, ¿no? ¿Por qué altura Y1 y Y2 tiene la pelotita? Si yo le llamo a este mi nivel de referencia, el más bajo, y me conviene ponerlo así, la Y va a ser positiva hacia arriba siempre, todas. En este caso Y2, pues va a ser 0. ¿Sí? Y Y1 sería esta distancia. Esta distancia sería Y1. Está acá, ¿no? Y1, es la misma. ¿Cómo calculo la Y1? La altura inicial de la pelotita respecto al nivel de referencia que es el eje de las X. Pues Y1, yo sé que Y1 más esta otra distancia me da la longitud del cable, los 2 metros. 2 metros, estos 2 metros es lo mismo que hay de aquí hasta acá. Hasta estos 2 metros. Entonces Y1 la puedo calcular si a 2 metros le resto esta distancia. Y esta distancia, si se fijan aquí tengo un triángulo rectángulo. En la geometría. De ese triángulo rectángulo conozco esta longitud, que es la longitud del cable 2 metros, la hipotenusa. Y conozco este ángulo teta, 30 grados. Entonces quiero calcular este cateto que es el adyacente. Entonces se calcula por 2 metros coseno de 30. ¿Sí? Entonces a Y1 la calculo de la siguiente manera. 2 metros menos 2 metros coseno de 30. ¿Sí? Entonces ya conozco Y1 y conozco Y2 que vale 0. Ya identifiqué que el trabajo lo produce nada más el peso propio de la esfera, entonces aquí puedo aplicar la ley de la energía, ¿no? Aquí tengo escribir la fórmula general. Entonces elimino lo que no hay cables, no hay resortes aquí, elimino el resorte, ¿sí? Y me quedo con esta expresión, nada más. Energía cinética inicial más energía potencial inicial gravitacional es igual a energía cinética final más energía potencial gravitacional final. Sería cuestión nada más de poner los valores. Fíjense que la masa, aunque yo sí tengo la masa del objeto 1 kilogramo, la masa aparece en todos los 4 elementos, entonces se puede eliminar de la ecuación también. Si el problema no me hubiera dado la masa, lo hubiera resuelto de todos modos, se resuelve, ¿no? Divido toda la ecuación entre la masa y me queda B1 al cuadrado, Y1, B2 al cuadrado y Y2. Sería cuestión de poner los valores, ¿no? Entonces elimino la masa y me queda así la expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale B1? La rapidez inicial, aquí. Pues yo lo suelto ahí con mi mano. Su rapidez inicial es 0 metros por segundo, ¿no? ¿Cuánto vale Y1? Y1
ya dije ahorita, ¿no? Ya uno se calculaba como 2 metros menos 2 metros coseno de 30, esta altura. Por gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Igual a un medio de la rapidez 2, que es la que quiero calcular, elevado al cuadrado, más la G, 9.81 metros por segundo cuadrado, por Y2, y Y2 vale 0. ¿Sí? Aquí la única incógnita es B2, de ahí la despejo y me sale 2.29 metros por segundo. Ahí está. ¿Cómo la ven? Está más fácil así. O sea, se aborda mejor el problema, se me hace. Sí, nada más que hay que saber cuándo aplicarlo, ¿no? Sí, yo también muchas veces muchos problemas. Si yo veo que se puede aplicar la ley de conservación de energía, aplico conservación de energía. Me lo aviento más rápido el problema. Como que es más O sea, que sencillo. para el examen, por favor, vamos a poder utilizar la Cualquiera, conservación de energía o la de trabajo. cualquiera, sí, ustedes deciden cuál utilizar. Cuál utilizar. Exactamente. Por eso en la tarea, los problemas de problemas que les puse, encabezaba así, tarea de aplicar ley de la energía o aplicar teorema de trabajo y energía cinética. Según yo sí lo puse, con lo que recuerdo. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Profe, No, yo profe. tengo duda, pero en la 14. En la segunda. Oh. Ok, de esto no. No, eso no. En la 14. A ver, pues voy a terminar la presentación aquí. Tiene la presentación. Voy a ver si puedo abrir. La tarea dice no. Sí. Física general, energía, asignación. Ok, voy a compartir la asignación. Ok. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí ven la asignación? Sí, profe. Sí. Profe. Me voy al 14 entonces. Aquí está, dice. Principio de trabajo de energía cinética y conservación de la energía. Pues cualquiera de los dos métodos pueden aplicar aquí. ¿Ya vas en el 14? Sí. ¿Qué me falta? Más que vuelas. Ahí está. Dice un bloque de 3 kilogramos empieza a moverse a una altura de 60 centímetros sobre un plano que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Después de alcanzar la parte inferior del plano, se desliza por una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética en ambas superficies es de 0.20, ¿qué distancia se desliza el bloque sobre la superficie horizontal antes de detenerse? Sugerencia: divide la trayectoria en dos partes de línea recta. Ok. A ver, va a haber fricción tanto en el plano inclinado como en el plano horizontal. ¿Cuál de los dos van a aplicar? ¿Se puede aplicar los dos? No se puede aplicar el de resortes, ¿no? Porque hay fricción. Sí, no se puede aplicar. Conservación de energía no se puede aplicar porque hay fricción, exactamente. Lo tengo que hacer con el teorema del trabajo y energía cinética. ¿Ok? Pero un problema, se lo vamos a dividir en dos. Un problema es el plano inclinado. ¿Sí? A ver. Puedo escribir con... ¿Cómo puedo escribir? Puedes sacar en las opciones ¿De dibujar? sí, de vista, le pone anotaciones. Y ya podría dibujar. Ahí está, ¿no? Nomás que me Sí. está poniendo una señal aquí de que ya se me está acabando el tiempo. Ah, qué caray. Sí, entonces, a ver, puso esta línea, ¿no? Tiene una altura de 60 centímetros y una inclinación de 30 grados. Entonces tú puedes saber
Si quieres la longitud que va a recorrer, con alguna función trigonométrica la calculas. Dice que hay fricción, entonces vas a aplicar el teorema del trabajo de energía cinética. La posición 1 va a ser aquí. Energía cinética inicial es 0. Porque parte del reposo, ¿verdad? Me imagino. Sí, Vas a calcular el trabajo de aquí hasta acá. ¿Quién produce trabajo? El peso propio y la fricción. Esas dos. Ya sabes cómo calcular el trabajo. Y eso va a ser igual a la energía cinética final que va a tener aquí. Con esa expresión vas a saber qué rapidez tiene aquí cuando llega a la base. De en adelante se va a mover horizontalmente. ¿Sí? Va a ser otro diagrama de cuerpo libre. Y vas a ver que hay fricción y está el peso propio, ¿no? Y en este caso ahora el peso propio no produce trabajo, porque es la misma altura aquí y acá. Entonces la fricción sí produce trabajo. Tú vas a aplicar también vas a aplicar también el teorema del trabajo en la energía cinética. Energía cinética inicial la puedes calcular porque ya sabes qué rapidez tiene aquí en la parte más baja. Más el trabajo hecho por la fuerza de fricción en todo el recorrido va a ser igual a la energía cinética final, que va a ser 0. Porque te está diciendo qué distancia horizontal va a recorrer hasta antes de detenerse, ¿no? Está sencillo. Bueno, lo que yo creo. No sé si me voy a entender. A ver otra vez, profe. Va de nuevo. A ver, voy a tratar de dibujar. A dibujar. Aquí está. A ver. Así está. Luego está así. Ok. Aquí está lo. Ah, no, pero. A ver, a ver. Ahí puede poner un cuadro, profe, donde Dibujar una pelotita. Aquí está la pelotita. Por decirlo así, ¿no? sí. Por decirlo así, aquí está una pelotita, aquí está otra. Y aquí está otra. Ok. Conozco. A ver. Ahí está. ¿No? Conozco este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 30 grados. Conozco la masa del objeto, 3 kilogramos. ¿Verdad? Y conozco la altura H. Esta altura H vale 60 centímetros. ¿Ok? Bueno, no es una esfera, ¿eh? Es un bloquecito que se va deslizando ahí. ¿Qué fuerza aplican sobre el bloquecito pasar de aquí para acá? La El fricción puro peso. y el peso propio, ¿no? Nada más, ¿verdad? Sí, esos dos. Sí. Ok, esos dos. Entonces, como hay fricción, no hay conservación de la energía. No voy a aplicar ley de la conservación de energía. Voy a aplicar el teorema del trabajo de la energía cinética. Que dice lo siguiente. La energía cinética inicial, ¿cuánto vale? 0. 0, porque no tiene rapidez, ¿no? Le voy a calcular, le voy a agregar el trabajo del peso y de la fricción al pasar el objeto de aquí hasta acá. ¿Se puede calcular? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ya que lo calculen, eso va a ser igual a la energía cinética final, aquí. Entonces, en esa ecuación que van a hacer, nada más tienen como única incógnita la rapidez aquí. La van a despejar. ¿Está claro? Sí. Profe, ¿Sí? para calcular la distancia que pasa por la diagonal, hacemos Eso es, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Con seno de 30. Con el seno de 30 no sería Pitágoras. Seno de este ángulo 30 es igual a esta altura que vale, ¿cuánto? 6 metros. 60 centímetros entre y la hipotenusa. Y ya lo despejas. Uh-huh. Y esa distancia la calculas la multiplicas por la fricción y te da el trabajo de la fricción, ¿no? Sí, El trabajo del peso sería el peso mg por el cambio de altura, que es 0.60 metros, ¿no? Te va a dar positivo el trabajo. Entonces, con esa primera ecuación van a calcular qué rapidez tiene aquí. Lo van a despejar. Y ahora es otro problema. ¿Sí? Ahora se mueve horizontalmente. ¿Ok? Ya sé la energía cinética inicial cuánto vale. Le voy a calcular un medio de la masa, que son 3 kilogramos, por la rapidez que encontré elevada al cuadrado. Me da la energía cinética inicial. Le voy a agregar el trabajo de todas las fuerzas a pasar el objeto de aquí hasta acá, hasta que se detenga, ¿no? ¿Qué fuerzas se aplican sobre el objeto en el movimiento horizontal? El peso. El peso propio y la fricción, ¿verdad? Entonces, ¿el peso produce trabajo? No. No. Pero la fricción sí. El trabajo de la fricción sería la fricción por la distancia D que va a recorrer, ¿no? ¿Ok? Entonces, la energía cinética inicial, que ya sé cuánto vale, más el trabajo que lo voy a calcular,
¿sí? Me va a quedar en función de D, la distancia D, que no sé cuánto vale. Va a ser igual a la energía cinética final, que yo sé que debe ser Cero, Cero. porque se detiene. se detiene, exactamente. Y de ahí esa ecuación se despeja la distancia D y ya se encontró. ¿Cómo la ven? Pues sí está más facilillo. Profe, en el 2, yo tenía la duda de esa asignación también. Sí. Con la aceleración, ¿para qué la usamos la aceleración? No creo que me quedé Ah, así. Chihuahua. A ver, ¿y esto cómo lo borro ahora? Ajá. Le dan anotaciones ¿Borrador? y hay un cuadrito que es como un borrador. Ahí sí, ya le digo. Aquí Nomás le da un está. clic y ya se borra. Aquí está este. Ahí está. Ratón, bueno, a todo le tienen que uno que entender aquí, ¿no? ¿Cuál decías? El 2, ahí está, Este 2. ese 2. El 2. Un bloque de 1.5 kilogramos de masa. Ahí va a quedar muy poquito tiempo. Que se encuentra en una superficie horizontal, es empujado a una fuerza P y no es una aceleración de metros por segundo cuadrado. Si se sabe que la superficie horizontal ejerce una fuerza de fricción cinética de 0.6 newton sobre el bloque, determine el trabajo que desarrolla la fuerza P sobre el bloque con velocidad de 1.2 metros por segundo. Ah, ok. Es que vas a tener que calcular cuánto vale la fuerza P, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza P? Si tiene que ser un diagrama de cuerpo libre, hay fricción, tiene que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza en X es igual a la masa por aceleración X. ¿Cuánta fuerza hay en X? Hay dos, la fuerza P y la fricción negativa, ¿no? ¿Sí? Eso es igual a la masa por la aceleración. La masa es 1 kilogramo y la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. De ahí calculas cuánto vale P, pues. Y esa fuerza P la multiplicas por la distancia de 1.2 metros y ya te sale trabajo. Aquí lo importante es conocer cuánto vale P. Sí. Pero pues es con segunda ley de Newton. Sí, sí. Y ya, pues, Sí, tienes que a fuerza agarrar un poquito de lo que ya vimos. ok, por eso. Temas anteriores. Refrescar la memoria. Ahí. Profe, entonces para mañana igual va a ser el examen. No, el examen va a ser el miércoles. Miércoles. Sí, el miércoles. El examen es el miércoles. Mañana voy a hacer otros problemitas de esto de equilibrio de equilibrio de conservación de energía. Está ¿no? bien. Y vemos unos, también si tuvieron dudas con la tarea, pues me preguntan. Y lo vemos ahí. Me parece perfecto para ver dudas y aclarar ya la de conservación de la energía. Bueno. Entonces aquí la dejamos. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Voy a grabar este video y lo voy a subir a YouTube, ¿no? Pero no se va a activar hasta las 12 de la noche de hoy. Bueno. ¿Está bueno? Ok, Sí, profe. Digo, por si acaso lo quieren revisar y todo eso. Como clase. Sale pues, ahí nos vemos, chicos. Dale, profe, que le den. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Plato.